Bienvenidos a Bem-vindos este primer a esse seminario primeiro seminário preparatorio para el preparatório para 36º o 36º Congreso de Congresso da FEPAL, FEPAL. Congreso de las Ideas, O Santiago Congresso de das Cidades, Chile, Santiago do entre Chile, las fechas 29 de entre septiembre y 4 29 de de octubre. setembro e 4 de Estamos outubro. preparando Estamos com grandes y trabajando preparativos, mucho este trabalhando próximo muito. congreso. Estamos Hoy hoje tenemos la presencia de com a Lili presença também Hitgi, da Renato Lili Hitterman e Lucas, do Renato Lucas, quienes han coordinado tem los equipos de coordenado equipes de trabajo trabalho de una forma muito muy eh, muito coordinada entre sí, en el coordenadas sentido, entre claro, de si, poder no sentido de abarcar las poder abranger 39 as federadas de 39 FEPAL. federadas da FEPAL. Me gustaría Gostaria invitarlos de convidá-los a a serem que sean participantes en la participantes na elaboración, la elaboração creación desse de este congresso, congreso. uma vez que nós sabemos que Nosotros sabemos que temos tenemos as las instituições, temos instituciones, a FEPAL, FEPAL, las temos as sociedades sociedades psicanalíticas psicoanalíticas, pero componentes, cada miembro, mas cada cada membro, psicoanalista cada psicanalista latinoamericano tiene un papel muy latino-americano tem um importante en el papel sentido no de hacer sentido una de fazer uma divulgación, enviar divulgação, de trabajos y encaminhar promover la trabalhos e realización del promover a Congreso. realização do congresso. Esperamos en Chile entonces Esperamos tener criar no y crear Chile, este então, um congreso momento de de mucho muitas intercambio en el trocas no ámbito âmbito afectivo, afetivo, no âmbito científico e científico, no institucional. âmbito institucional. En relación al tema del A respeito da Congreso, temática do Congresso, optamos nosotros, después de optamos, algunas depois de algumas reuniones, reuniões, em celebrar el trabajo celebrar esse trabalho fundamental fundamental do que Freud, es que é inhibición, inibição, síntoma y sintoma e angustia. angústia, Entonces e pensamos y pensamos que permanecemos fieles permanecemos a Freud, pero fiéis también a la ao Freud capacidad e também a de Freud capacidade de de reelaborar su Freud de obra, reelaborar revisitar sua su obra, meta revisitar en sua relación a la metapsicologia. psicología y Então, à luz a la luz de da la clínica clínica actual. atual, Tenemos esta criamos temática de essa temática de angustia, angústia, vacío y vazio e acto como ato, una como uma relectura releitura actualizada de atualizada inhibición, síntoma de y angustia. inibição, sintoma e Por angústia. lo tanto, contamos Então, con todos contamos com ustedes. Es todos. un placer É um prazer recibirlos. recebê-los Y ahora voy a e pasarle eu la vou passar palabra. a palavra, De então, hecho, hoy para tenemos una nossa. Nós temos representante de hoje uma México, representante Paulina do México, que Palacios, é a Paulina y un Palacios representante de Canudas, e Argentina. representante da De norte Argentina. a Então, sur de América de norte Latina a sul vamos da a América tener Latina entonces vão la ter palabra a palavra psicoanalítica. Voy a pedirles un psicanalítica. Vou só segundo pedir licença um para minutinho buscar para aquí localizar el aqui currículum de o Paulina currículo da Paulina y luego le paso la e em seguida palabra. passo a palavra para ela. Mm. Então, Paulina Palacios, Paulina Palacios Canudas, psicoanalista senior psicanalista de la titular da Sociedad Sociedade de Mexicana de Psicanalítica do Psicoanálisis, México, SPM, miembro de la SPM, Federación, membro da eh, Federação Federación Psicanalítica da América Latinoamericana de Latina, Psicoanálisis, FEPAL, FEPAL, e y de la da Asociación Associação Psicoanalítica Psicanalítica Internacional, IPA, Internacional. certificada como Certificada analista como de analista de crianças, niños, adolescentes e adolescentes y adultos, adultos, profesora y professora e supervisora en la supervisora na Sociedad de Sociedade Psicoanálisis y de Psicoterapia, Psicanálise e psicoterapia Psicoterapia, en la no Sociedad Instituto Acadêmico da Psicoanalítica de Sociedade México, Psicanalítica do autora y México. editora de textos Autora e editora de psicoanalíticos, textos psicanalíticos, recipiente de la cuarta edición del recipiente da premio, quarta edição do recibió la, prêmio, corrige, la cuarta recebeu a quarta edición edição del do prêmio premio Avelino Avelino Gonzalez González en el no 16º 17º Congresso Internacional Congreso da Internacional Sociedade de la Sociedad Psicanalítica do Psicoanalítica México, de México, celebrado em celebrado en 2025 2025, con el trabajo com o titulado trabalho Vicios intitulado y Degradaciones Vícios de e las Teorías Degradações Psicoanalíticas. das Teorias Bien, tiene la Psicanalíticas. palabra entonces Então, com a palavra, Paulina, a quien Paulina va a hablar Canudas, durante que vai 30 falar por 30 minutos. Después vamos a minutos. escuchar Depois a escutaremos José José Valls Luiz y Valls tendremos luego e un depois teremos espacio um tempo para para debate. debate. La palabra A está contigo a contigo, palavra, Paulina. Paulina. Adelante. Gracias, Igor. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Quisiera comenzar agradeciendo a la FEPAL, a su coordinación científica, a todos los que hacen posible este encuentro y en especial a los doctores Renato Lucas e Igor Alcántara por la invitación y por abrir este espacio para pensar desde nuestra región los problemas que siguen animando al psicoanálisis. En nuestra disciplina, todos pertenecemos a grupos y tradiciones de pensamiento que influyen profundamente en nuestras perspectivas conceptuales. Con reconocimiento y gratitud, quiero compartirles los hombros de los gigantes sobre quienes me apoyo para el siguiente comentario. Jean-Michel Quinedo, Peter Gay, Patrick Mahoney, Emilio Rodríguez,
Samuel Arbizer y Jorge Schneider, Gregorio Cojón, Giovanni Foresti, Asun, Jorge Reiter, Thomas Ogden y, por supuesto, el doctor José Luis Valls, a quien me siento particularmente afortunada de poder escuchar. No puedo dejar de señalar con cierto pesar que entre estas referencias iniciales no aparece una sola mujer. Me referiré y citaré algunas, pero después. Tampoco es menor que, de los 6 autores latinoamericanos que mencioné, solo a 2 de ellos los pude leer en nuestra lengua natal. A la mayoría, incluyendo el diccionario del Dr. Valls, los tuve que leer en inglés. Siendo mexicana, no puedo evitar recordar un lamento histórico atribuido a Porfirio Díaz que dice: «Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos». Agradezco por ello el espacio para pensar un psicoanálisis latinoamericano y aprovecho para hacer la petición al Comité de Publicaciones de la FEPAL, liderado por mi querido Alejandro Beltrán, aquí presente, a que estos textos, que solo se consiguen en el idioma de nuestros vecinos del norte, vuelvan a casa, al castellano. Dicho esto, quisiera situar el punto nodal que espero sostenga mi intervención en una carta que Freud dirigió a Lu Andrea Salomé el 13 de mayo de 1926 a propósito de la publicación de Inhibición, Síntoma y Angustia. Y cito: «Era de esperar que mi último libro causara un cierto revuelo. Después de algún tiempo, la calma volverá a reinar. No viene a mal que las personas perciban que todavía no hemos ganado el derecho a la rigidez dogmática y que debemos estar dispuestos a trabajar la tierra del viñedo una y otra vez. Trabajemos, pues, la tierra de nuestro viñedo». La idea de que la teorización sobre nuestras realidades puede ser científicamente neutra y estar divorciada de los contextos en los que es formulada me parece uno de los más graves errores en los que podemos caer. A riesgo de decir una obviedad, nuestra disciplina no está exenta de que las posturas personales y por lo tanto políticas de los analistas faciliten o bien obturen nuestra praxis y posterior elaboración. ¿Sí? Perdón, Paulina, ¿podrías hablar un poquito más despacio? Sí, claro. Tiendo a leer muy rápido, perdón. Ahí me avisan. Okay. Dicho de otro modo, la producción de teoría psicoanalítica no se puede separar de los contextos políticos, culturales y personales en la que es formulada, y uno de los riesgos de no tomar lo anterior en cuenta es que, como señala Reiter siguiendo a Judith Butler, terminemos por naturalizar y universalizar lo que en realidad es construido, histórico y contingente. Por todo lo anterior, me encanta la idea de que estemos hoy aquí para pensar juntos. A diferencia de otros grandes textos freudianos en los que una puede irse deleitando con la prosa, la claridad y la elegancia de estilo, Inhibición, Síntoma y Angustia se nos presenta como un texto arduo, trabado y por momentos poco unificado. Muchos lectores lo han sentido así. Patrick Mahoney, que sabe de estilo, opina que de todas las obras de Freud, esta es a mi juicio la más trabada y menos rica en cualidades estéticas. Rodriguez, en su biografía de Freud, afirma: Inhibición, Síntoma y Angustia es el típico libro de alguien con prisa porque tiene la muerte anunciada. Peter Gay formula la siguiente crítica: los pasajes sobre la represión, la defensa y la angustia están dispersos en el texto y escondidos en uno de los apéndices. Es como si Freud se hubiese impacientado con la ardua tarea de renovar su estructura. ¿Acaso convenga comenzar justamente aquí? En lugar de tomar ese carácter áspero como un defecto que habría que perdonarle al texto, podríamos pensar que forma parte de aquello mismo que el ensayo está tratando de hacer. Dicho de otro modo, el aparente desorden del texto no sería simplemente un accidente estilístico, sino la huella de un Freud que está revisando, corrigiendo y rearticulando zonas fundamentales de su metapsicología mientras escribe. Ogden atinó bien al decir: algunos escritores escriben lo que piensan, otros piensan lo que escriben. Estos últimos parecen pensar en el mismo acto de escribir como si los pensamientos surgieran de la conjunción entre la pluma y el papel. Freud, en muchos de sus textos, pertenecía a este último tipo de escritor. No intentaba ocultar sus errores, por ejemplo, con sus falsos comienzos, sus incertidumbres, sus cambios de opinión a menudo a mitad de oración, su decisión de dejar de lado paradigmas y simplemente continuar. El legado que Freud dejó no fue simplemente un conjunto de ideas, sino una nueva forma de pensar sobre la experiencia humana que dio origen a una nueva forma de subjetividad.
Cada uno de sus escritos es simultáneamente una explicación de un conjunto de conceptos y una demostración de una nueva forma de pensar y experimentarnos a nosotros mismos. La lectura de la obra freudiana es un proceso de interacción entre el texto y el lector, influido por polos interpretativos diversos y a veces excesivos. Nuestros pensamientos pueden posicionarse entre dos actitudes extremas y contrastantes. Por un lado, una postura reverencial que tiende a minimizar las discontinuidades conceptuales y a ignorar los aspectos abiertos o no resueltos de la teorización. Por el otro, una actitud crítica apoyada en las contradicciones a veces evidentes y en las aporías conceptuales dispersas que llegan a descuidar la arquitectura conceptual de los textos y su complejidad teórica. Lograr una distancia óptima, nos dirían Balint o Meltzer, no es tarea fácil. El mismísimo Horacio Echegoyen, en el bello prólogo que escribió para el diccionario freudiano del Dr. Valls, resalta cómo lo logró. Y cito: el autor ofrece una aproximación fiel a las vicisitudes del creador sin pretender imponer su propia forma de pensar, negándose a someterlo a sus propios conceptos o a actualizarlo en beneficio de cualquier ideología de moda. El resultado es una erudición y honestidad que este libro irradia, lo cual no implica ignorar que, como dijo Croce, toda historia es historia contemporánea y, en consecuencia, cualquier aproximación a Freud inevitablemente parte de los problemas que enfrentamos en nuestra época. Cierro cita. Repito las últimas palabras para invitarnos a pensar. Toda historia es historia contemporánea y, en consecuencia, cualquier aproximación a Freud inevitablemente parte de los problemas que enfrentamos en nuestra época. Los autores que he comenzado a citar nos invitan a no leer este texto ni desde la pura reverencia ni desde la pura sospecha, contextualizándolo también en la época que nos tocó vivir. Podemos atender a la tensión entre continuidad y discontinuidad en la obra freudiana, que en 1926 introdujo un giro decisivo, sobre todo en lo relativo a la angustia, la defensa y el papel del yo. Subrayo lo anterior porque a Freud nunca conviene leerlo de manera aislada, hay que leerlo en movimiento, preguntándonos qué había escrito antes, qué escribirá después, con quién tenía en ese momento, como decimos en México, un pleito casado, qué pérdidas atravesaba, qué urgencias personales lo acompañaban, qué clima institucional, cultural y social lo rodeaba. Como ejemplo, y espero se me permita la digresión, recurro al texto freudiano sobre lo perecedero, escrito 11 años antes de Inhibición, Síntoma y Angustia. Ese pequeño gran escrito comienza con un Freud evocando un paseo por las Dolomitas acompañado de un amigo taciturno y un joven poeta. Este último se lamentaba de su incapacidad para regocijarse ante la belleza de la naturaleza que los rodeaba. Si ignoramos que quienes lo acompañaban eran en efecto Rainer Maria Rilke y Lu Andrea Salomé, ¿no perdemos una parte importante de la historia? El ensayo sobre la transitoriedad se sostiene por sí mismo, pero saber con quiénes dialogaba Freud, imaginarles caminando en medio de la incertidumbre que traían consigo los conflictos armados y la caída de los grandes imperios europeos, añade, al menos para mí, un sabor particular. Es como cuando le pongo limón, sal y picante a mis tacos. Sin esos matices, leer a Freud nunca me sabe igual. Me permito señalar un elemento más que espero no perder. Freud no solo omitió el nombre de quienes lo acompañaban ese día, sino que además cambió el género de ese amigo taciturno. Ese amigo era en realidad una amiga, Lu, y aquí me posiciono. Como heredera de mujeres progresistas del siglo XX, no puedo evitar alzar la ceja ante esta omisión y este reemplazo freudiano. Volveré sobre esto más adelante. Por lo pronto, retornemos a otra vertiente del registro epistemológico. Dentro de la obra freudiana, una siempre puede hacer genealogía. A lo largo de toda su obra, Freud siempre nos advirtió: los conceptos metapsicológicos nos sirven por el momento y es la clínica quien nos irá marcando la línea sobre si se sostiene o no. Y esta siempre fue la Paulina, postura. Dime, per- muy per- rápido otra vez. perdón una vez más, pero hay traducción, Ok, ¿entiende? Entonces hay que ser un poquito más despacio, por favor. ok. Esta siempre fue la postura freudiana. Para él, hacer psicoanálisis era hacer ciencia. Y la inhibición, síntoma y angustia se vuelve más inteligible cuando recordamos que Freud lo escribe ya entrado en sus 70 años, con duelos importantes, y en un momento en que el movimiento psicoanalítico atravesaba tensiones relevantes. Sabemos que los años 20 fueron un periodo difícil para el fundador del psicoanálisis.
Tras la Primera Guerra Mundial, Freud ya no vivía en la capital de un gran imperio multiétnico, sino en una ciudad nostálgica, destinada a no recuperar jamás el esplendor de décadas anteriores. Las pérdidas reales y simbólicas de personas cercanas, así como el descubrimiento de un cáncer que lo acompañaría hasta su muerte, contribuyeron a los estados de desaliento depresivo que sus biógrafos han estudiado ya con detalle. La década de 1920 se abrió en un contexto marcado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial recién concluida y por el impacto de la pandemia de la gripe española, que entre 1918 y 1920 devastó a varias regiones del mundo. Ambos acontecimientos no solo dejaron una profunda huella demográfica con millones de muertos, sino que también transformaron de manera radical el panorama político, social y cultural del continente europeo, configurando un clima de crisis, duelo e incertidumbre. El 26 de enero de 1920 había muerto Sophie, la hija de Freud. Para 1923 murió Heinz, hijo de Sophie, con menos de 4 años. Anton von Freud, perteneciente al primer círculo psicoanalítico europeo, había muerto solo 6 días antes que Sophie. Benito Mussolini, líder del Partido Nacional Fascista Italiano, marchó sobre Roma en octubre del 22. Su dictadura se consolidó entre 1925 y 1926, cuando dejó atrás el sistema parlamentario y estableció un régimen abiertamente autoritario. El primer intento del golpe de Estado de Hitler ocurrió el 8 y 9 de noviembre de 1923. Tras el fracaso del levantamiento, Hitler fue encarcelado durante 9 meses y fue ahí que escribió Mein Kampf, publicado en 2 volúmenes en 1925 y 1926. Aunque en sus inicios la obra tuvo una difusión limitada, con el ascenso del nazismo se convirtió en un instrumento central de propaganda. Antes de proseguir, resulta difícil no advertir los evidentes paralelos con nuestra época. La pandemia del COVID-19 sacudió al mundo en el 2020 y en los últimos años el racismo, el nacionalismo extremo, el expansionismo, el autoritarismo y los movimientos de ultraderecha han cobrado un nuevo impulso a escala global. Repito lo que señalé al comienzo. La elaboración de la teoría psicoanalítica no puede desligarse de los contextos en los que surge. No es casual que hoy nos reunamos aquí para reflexionar sobre lo que Freud propuso en 1926, en estrecha relación con contextos atravesados por la angustia, el dolor, la guerra, el vacío y la muerte. Prosigo. En junio del 25, mientras escribía el texto que nos tiene aquí reunidos, Freud se enteró de la muerte de Joseph Breuer a través de su hijo. Aun cuando no habían tenido comunicación en más de 25 años, Freud se sorprendió al enterarse de que su antiguo mentor y amigo siempre mantuvo interés y siguió de cerca el desarrollo del psicoanálisis. Asimismo, el 25 de diciembre de 1925 moría el gran Abraham en Berlín, con solo 48 años. Todos sabemos que su prematura muerte significó una gran pérdida para nuestra disciplina. Solo en el año de 1926, Freud realizó 48 visitas al consultorio de Hans Pichler, quien, junto con Max Schur y Felix Deutsch, formaba parte de su equipo médico de cabecera. Esas consultas incluyeron una biopsia, 2 cauterizaciones y diversos ensayos con 3 prótesis maxilofaciales a quienes sabemos les llamaba monstruo. En febrero del 26, Freud sufrió 2 accesos de angina de pecho en la calle, tras lo cual fue internado en un sanatorio. Aún ahí, continuó atendiendo a 2 pacientes diarios. Desde ahí envió una extensa carta a Intingon que refleja con claridad su estado físico y emocional. Cito: sí, con certeza recibiré al comité, a usted, a Ferenczi, a Jones y a Sachs. Pienso dedicarme exclusivamente a ustedes. Algo que contribuye a este encuentro es la idea de que este bien puede ser el último con mis amigos. Digo esto sin animosidad contra el destino, sin ningún esfuerzo de resignación, sino simplemente como un hecho, dice Freud. Wilhelm Reich, que lo vio en esa época, se espantó ante su expresión triste y realmente desesperada. También a Ferenczi, que lo visitó en su paso por Viena, lo alarmó el estado del profesor. El húngaro ofreció quedarse en Viena para analizarlo, pero Freud se negó. Detengo el contexto freudiano para decir lo siguiente. Tal vez nos sirva distinguir, siguiendo a Giovanni Foresti, al Freud político del Freud teórico y el Freud clínico. Imaginar así a nuestro autor, habitado por un grupo de objetos internos que inciden en la organización psíquica.
Desde esta perspectiva nos encontramos con un sujeto plural y multidimensional, atrapado en el trabajo de pensar pensamientos aún dispersos y desorganizados y por llegar. Pensamientos que están todavía en búsqueda de alguien que los piense, nos diría Bion. No hablamos entonces de un individuo compuesto y armónicamente coherente, sino de un Freud que fluctúa entre análisis y síntesis, mientras intenta construir hipótesis destinadas a integrar observaciones clínicas, decisiones políticas y exigencias teóricas. Freud era un verdadero clínico en un sentido radical. Ponía a trabajar algo de sí mismo como instrumento de investigación siempre. El texto no solo expone teoría, sino también deja ver a un Freud afectado por lo que piensa. Hay además una cuestión formal que no es menor. Foresti muestra bien que los primeros capítulos del ensayo avanzan con vacilaciones, correcciones y hasta momentos de impaciencia, mientras que los capítulos finales intentan recuperar una mayor firmeza doctrinal. Freud para ese entonces tenía cada vez más interés en las funciones del yo y sus procesos defensivos. Esto tuvo enormes consecuencias para la clínica y para las teorías posteriores, muchas veces contradictorias entre sí de lo que es el yo. En Inhibición, Síntoma y Angustia, no solo Freud argumenta con las ideas rankianas y adlerianas, sino también respecto al yo, al lugar del yo en su edificio teórico y la consecuente legitimidad en el uso del término. El interés por el yo no solo era teórico clínico. Inhibición, Síntoma y Angustia es también un texto político que muestra la historia conflictiva del movimiento analítico. Si me permiten, es aquí donde me gustaría hacer un rodeo contextual más para llevarnos a Gran Bretaña. Tras disolver la Sociedad de Londres, fundada en 1913, que sobrevivió menos de 6 años, Jones procedió inmediatamente a formar la Sociedad Psicoanalítica Británica el 20 de febrero de 1919. Desde el día de su creación, la vida de la sociedad se desarrolló muy rápidamente. En menos de 10 años se creó la International Journal of Psychoanalysis, la British Journal of Medical Psychology, la International Psychoanalytical Library y su asociación con la Hogarth Press, la fundación del Instituto, la Clínica Psicoanalítica de Londres y la organización del 11º Congreso Internacional en Oxford. Todos estos fueron logros notables. Los británicos eran desde ya peso pesado. Pero este florecimiento fue de la mano con una creciente oposición pública. Como en muchos otros países, la nueva ciencia psicoanalítica fue fuertemente rechazada por la Iglesia, el establishment médico y psiquiátrico y la prensa. La presión alcanzó tal grado que la Asociación Médica Británica designó, igual en 1926, un comité especial cuyo propósito era investigar el tema del psicoanálisis y emitir un informe al respecto. Las deliberaciones de dicho comité se extendieron hasta 1929. En sus conclusiones, los miembros acordaron respetar las reivindicaciones de Sigmund Freud y sus seguidores respecto al uso y la definición del término psicoanálisis. Sin embargo, el informe también señaló que algunos integrantes del propio comité ni siquiera llegaron a aceptar la existencia de lo inconsciente como una hipótesis razonable. Es decir, dicho informe se negó a aprobar o incluso a apreciar las afirmaciones sostenidas por el psicoanálisis. Aunque no declaró oposición, tampoco otorgó crédito. El comité se había declarado incompetente para juzgar. Fue solo desde el punto de vista neutral que los miembros médicos reconocieron el psicoanálisis como una ciencia independiente fuera de su competencia. En cualquier caso, ¿por qué habría de ser tan importante la aceptación del psicoanálisis como disciplina independiente? Llamo aquí la atención, no sin cierta insistencia, sobre el texto que sigue inmediatamente a Inhibición, Síntoma y Angustia en las obras completas en la edición de Amor Rortu en castellano. Un texto que, lejos de ser un simple añadido, se despliega como telón de fondo, acaso decisivo, del escrito que hoy nos convoca. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? En este texto, Freud discute con los británicos. Sostiene con solidez que no es necesario haber cursado una formación médica para practicar el método analítico. En mayo del 27, la Sociedad Psicoanalítica Británica publicó un informe en el que se afirmaba que existe una opinión prácticamente unánime de que la mayoría de los analistas deberían ser médicos, aunque una proporción de analistas legos pueda ser admitida siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, los analistas habían logrado el respaldo del Estado en su lucha contra los analistas laicos. En 1926 se aprobó en Nueva York una ley que declaraba ilegal la práctica del psicoanálisis por parte de no médicos. El tema sobre el análisis lego iba a debatirse en el Congreso de 1927 en Innsbruck, pero ciertamente los ánimos estaban caldeados desde antes.
El problema se extendía más allá de la cuestión del análisis Lego hacia la pregunta de qué era realmente el psicoanálisis. Como preparación para el Congreso, la International Journal publicó textos de Brill, Oberndorf, Sachs, Glover, Rickman y Jones. Creo útil considerar con cierto detalle el artículo de Jones. Habló de que la sociedad británica era la más amistosa hacia el análisis Lego, con un 40% de sus miembros no médicos, varios ellos, y cito, de primer orden. No obstante, tras esta introducción, Jones se posicionó claramente a favor de que los analistas debían ser médicos. Además, sostuvo que el psicoanálisis tenía su punto de contacto más cercano y prometedor con la medicina, más que con cualquier otra rama de la ciencia. Entre los documentos conservados en el Instituto de Psicoanálisis Británico se encuentra una carta fechada el 29 de noviembre de 1929, firmada por Jones y Edward Glover, dirigida a los analistas no médicos, 6 meses después de que hubieran terminado las negociaciones con la Asociación Médica Británica. Dicha carta marca con notable claridad una relación jerárquica. Mientras los analistas médicos se arrogan la protección legal y el respaldo institucional, los analistas legos quedan obligados a renunciar a toda práctica independiente. No solo se les prohibió recibir pacientes sin mediación médica, sino también la capacidad de emitir diagnósticos, reafirmando así el monopolio de la medicina. Jones también apoyaba la idea de que se debía recomendar la formación médica a cualquier candidato y esperaba que la internacional lo convirtiera en una regla oficial. Llegó a afirmar que los analistas legos se habían ahorrado el tiempo, el trabajo y el dinero que implicaba la formación médica y sugirió que, por haber invertido menos en su formación, deberían cobrar honorarios más bajos a sus pacientes. Jones se encontraba dividido entre su convicción sobre la necesidad de la formación médica y las ideas de Freud sobre la misma cuestión, que vaya que se tomaba en serio. Más revelador resulta aún que Jones admirara y respetara el trabajo de analistas legos como Melanie Klein, quien en septiembre de 1926 había iniciado tratamiento con sus propios hijos. Esta valoración introdujo una tensión difícil de soslayar aún ahora. Mientras en el plano institucional se promovían restricciones a la práctica analítica no médica, en el plano clínico se reconocía su eficacia. Jones estaba realmente preocupado por la posibilidad de poner en peligro el crecimiento y el desarrollo del psicoanálisis y quería proteger la nueva ciencia tanto como fuera posible. Este bailongo se complejiza aún más si se considera que el análisis Lego tendría a asociarse con el análisis infantil, el cual en ese momento era visto como una práctica más fácil que el psicoanálisis de adultos. Cualquiera que haya trabajado con niños, sabemos que ni de chiste ocurre así. Con lo anterior expuesto, entran indubitablemente en escena dos mujeres analistas, Anna Freud y Melanie Klein. Para mediados de la década de los 20, era ya evidente que ellas eran las figuras principales del psicoanálisis infantil. Ambas eran analistas Lego y disputaban el lugar de legítima heredera del psicoanálisis. Desarrollaron posiciones marcadamente distintas en torno al papel de varios conceptos metapsicológicos que Freud desarrolló explícitamente en Inhibición, Síntoma y Angustia: el duelo, la pérdida, la adaptación del complejo de Edipo, la emergencia y el lugar del yo y del superyo, el lugar de la ansiedad o la angustia, etc. En julio de 1925, Klein aceptó la invitación de Jones para trasladarse a Londres, donde pronto se involucró en la vida científica de la sociedad. Anna Freud, si bien había participado de la Sociedad de Viena desde mucho antes, su ingreso se dio en 1922. Publicó su libro Introducción a la técnica del análisis infantil en 1927 en alemán. Para mayo de ese año se celebró en Londres el Simposio sobre Análisis Infantil, que Klein abrió con una crítica detallada del libro de Anna, seguida por distintas presentaciones de otros analistas, incluido de nueva cuenta Ernest Jones. Esto provocó otra verdadera polarización entre Londres y Viena. Freud expresó de inmediato sus desacuerdos con la posición de Klein y su molestia por la aprobación de Jones. El encontronazo entre la postura anafreudiana y la kleiniana culminó, como sabemos, en los 40, con lo que hoy conocemos como las controversias. Pero textos como Inhibición, Síntoma y Angustia y ¿Pueden los legos ejercer un análisis? Son escritos en un contexto en el que Freud estaba preocupado ciertamente por el futuro del psicoanálisis, pero también por el futuro de su hija. Las controversias fueron vividas por algunos miembros de la sociedad británica como una suerte de Armagedón institucional, e incluso fueron representadas, como nos comenta Strachey, como un conflicto matrimonial entre mamá Klein y papá Freud.
Esta interpretación edipizada de un conflicto institucional y teórico sugería una amenaza a la unidad de la familia psicoanalítica, con los hijos como testigos de una supuesta guerra entre los sexos. No obstante, lo que efectivamente tuvo lugar fue un enfrentamiento teórico y clínico protagonizado por dos mujeres y no por la figura de un hombre padre y una mujer madre. Esta sustitución revela, una vez más, una operación simbólica en la que el lugar de una mujer es desplazado y representado por un hombre. Volvamos una vez más al texto. La angustia deja de ser pensada únicamente como un destino de la libido y pasa a ser concebida como un afecto del yo ligado a la percepción de peligro. La llamada angustia señal es precisamente eso, un modo en el que el yo, habiendo aprendido algo de la experiencia traumática, ya no espera pasivamente a ser desbordado por ella, sino que se anticipa. Freud no abandonó por completo sus formulaciones anteriores ni negó el valor de las neurosis actuales, por ejemplo, pero sí movió el centro de gravedad. La pregunta ya no era solamente cómo se transforma la excitación no ligada, sino cómo un aparato psíquico, particularmente el yo, responde a situaciones de peligro que reeditan la experiencia de desamparo. El nacimiento puede operar como prototipo de la angustia automática, pero no agota la serie. Vendrán la pérdida del objeto, la pérdida del amor, la amenaza de castración, la severidad del superyo. Vemos a un Freud armando, así, una secuencia en la que la angustia cambia de forma al mismo tiempo en que cambia la organización psíquica del sujeto. Aquí les ruego, me permitan contextualizar una última vez el texto, abriendo el tema del complejo de Edipo femenino. Inhibición, síntoma y angustia está también enmarcado por los textos de la Organización Genital Infantil de 1923 y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos de 1925. Ambos ensayos coagulan en inhibición, síntoma y angustia. Quiero referirme específicamente al momento en que Freud teoriza la angustia ante la pérdida del amor del objeto. Para explicar el desarrollo sexual femenino, Freud afirmó que las niñas nacemos y crecemos desconociendo nuestra vagina. Para ambos sexos, el único genital que existe es el pene. Las niñas, al darnos cuenta de que no lo tenemos, nos asumimos como castradas y en desventaja entramos al Edipo buscando acercarnos al padre para conseguir aquello que sentimos la madre nos negó. Durante el complejo de castración, la necesidad de amor, inicialmente dirigida a la madre, se intensifica junto con el temor a perderlo. A través de una serie de equivalencias simbólicas, pasaremos del deseo de pene al deseo de un hijo, que será cumplido siempre y cuando nos embaracemos y Freud mediante el producto sea varón. El narcisismo femenino no se funda tanto en el amor propio como en una necesidad de ser amada, lo cual incrementa la dependencia que tenemos respecto del objeto. Las niñas pasamos a ser mujeres más objetos que sujetos, dependientes de un superyo más ligado a los demás y su amor o desamor, que a los propios valores éticos, estéticos y morales. Polve Preciado nos señaló, y con razón, que los analistas llegamos a actuar como si lo único creativo en la mujer fuera nuestro útero. Solo a la lógica patriarcal se le pudo haber ocurrido una teorización como el que las niñas vivimos desconociendo nuestra vagina solo porque no se ve. Más allá del tema de la propiocepción vaginal, afirmar que las mujeres desconocemos la existencia de la vagina porque no la podemos ver omite burdamente la existencia y notoriedad clara y observable de la vulva, los labios vaginales exteriores e interiores. Qué rigidización en la conceptualización del Edipo y el complejo de castración. Aquí debemos a mujeres feministas, dentro y fuera del campo analítico, el poder afirmar que anatomía no es destino. Vuelvo a subrayar, la tensión entre el rigor conceptual e investigación clínica es el núcleo vivo del psicoanálisis. E inhibición, síntoma y angustia la encarna de manera ejemplar. Freud no solo no resolvió todos los problemas que abrió, y qué bueno. De hecho, por momentos parece dejar al lector en medio del trabajo mismo del pensar. El Freud de 1926 es un Freud discutidor, afectado, clínico, urgido por revisar su edificio teórico sin sentir que lo debe derribar del todo, con prejuicios tanto conscientes como inconscientes. La angustia no es una sola cosa, aunque conserve un parentesco consigo misma. Además, añado, no tiene ni sexo ni género. Aunque Inhibición, síntoma y angustia siga siendo un texto difícil, hoy podemos leerlo con mayor distancia y con mayor actitud crítica.
Teorizar implica seguir siendo capaces de sostenernos abiertos a intervenciones críticas, al debate de nuevas ideas, negándonos a convertir nuestras instituciones en espacios orientados únicamente a formar profesionales y a resguardar nuestras carreras. Pero esa misma distancia también nos permite leerlo con más gratitud, reconociéndolo como un texto vivo que sigue produciendo. Cierro mi intervención recuperando la carta que Freud le escribió a Lu, pensándola a la vez como invitación y como anhelo. Un siglo después de Inhibición, Síntoma y Angustia, aún no nos hemos ganado el derecho a la rigidez dogmática. Y esto, cuánto bien nos hace. Gracias. Muito bem. Muchas gracias, Muito obrigado, Paulina, por Paulina, por tu essa contextualización contextualização tan amplia do en que relación a lo que vivía estava sendo Freud vivido por Freud, né? en términos Em personales, termos familiares e pessoais, familiares e institucionales, institucionais, toda essa questão en relación al do diálogo y a la diálogo dificultad e da del dificuldade diálogo do entre diálogo Viena y Viena e Londres, Londres sobre la e da necesidad continua necessidade de contínua de revisar su revisitá-la. obra siempre. Bueno, Bom, paso la palabra eu vou ahora. passar agora a palavra, Pido también, por peço favor, para ser que se chamado na tela, então, llame al doctor o José doutor Luis José Valls, Luiz por favor, Valls, de la Asociación Psicoanalítica da Associação Argentina. Psicanalítica Argentina. Voy a leer en portugués Sim. entonces. Vou ler em português, Doctor então. Valls es psiquiatra, Então, o Dr. Valls psicoanalista é y miembro psiquiatra, psicanalista, didáctico de la Asociación membro Psicoanalítica didático da Argentina Associação APA desde Psicanalítica da Argentina, 1980, APA, desde profesor titular de 1980, seminarios sobre professor titular metapsicología de freudiana seminários hasta sobre el año metapsicologia 2000, freudiana director até de o la ano revista de 2000, psicoanálisis de APA, diretor da revista de presidente de la psicanálise Comisión de da APA, Ética de APA, presidente da comissão autor de de ética diversas da APA, publicaciones, entre autor de ellas diversas el publicações, entre célebre elas o diccionario célebre freudiano. dicionário Es un freudiano. placer recibirlo, Então, doctor é um Valls. grande prazer Le recebê-lo, paso la Dr. palabra. Valls. Adelante. Lhe passo a palavra. Bueno, ¿ahora puedo hablar? ¿Ya puedo Sim, hablar? por favor. Sí, Bueno, pido disculpas porque tuve un problema técnico acá con que no manejo muy bien estos aparatos. Este, Pese a que los manejo todo el día, nunca termino de aprender. Y eso retrasó un poco mi entrada y no me dejó oír el principio de la exposición de la doctora Palacios, que en términos generales yo la ubico más en historia del movimiento psicoanalítico, con algunas críticas al final o exposiciones más teóricas, entrando un poquito más en la teoría en su disertación final. Las demás, es decir, que yo en realidad he leído bastante de la historia de Freud y de su familia, de Melanie Klein, cuando yo me empecé a formar, como era todo el psicoanálisis en época, en los años 60, predominaba casi totalmente en APA el movimiento, digamos, el psicoanálisis kleiniano. Pero poco a poco me fui metiendo a leer la obra de Freud y me maravilló totalmente. No es que no la hubiera leído, sino que se leía a la manera me parece, a la manera de un homenaje a Freud, pero ya quiere decir que Freud no participa de la discusión. Ese homenaje de los primeros trabajos era el primer párrafo del trabajo y después, chao, no participaba de la discusión. Y me parecía que era una injusticia total eso. Pero bueno, eso me llevó a meterme más en la obra de Freud y a escribir y aprenderla, digamos, leerlo de pe a pa 500 veces, 1000 veces, no sé cuántas veces lo habré leído.
como probablemente lo haya leído la doctora Palacios, pero bueno, yo lo tomo como una obra científica de un fisiólogo que se mete a estudiar la psicología y descubre una manera de describir cómo se hace el pasaje de lo biológico a lo social y a lo psicológico, pero teóricamente en cada una de sus aseveraciones. Entonces, y eso lo consigue poner en juego poco a poco, primero partiendo del estudio de la histeria y demás. Y bueno, entonces, pero digamos, en ese sentido, Freud no es un pedagogo que nos enseña cómo es el psicoanálisis, sino que lo que él va haciendo es escribiendo textos de cosas que va descubriendo y, eh, y que lo hacen profundizar y complejizar permanentemente su teoría. Tiene una modalidad de trabajo, pese a ser positivista, digamos, en su formación científica, tiene una modalidad de trabajo hegeliana, en el sentido de que, como decía la doctora Palacio, no da de baja sus teorías. Pese a ser positivista, utiliza la afirmación, la negación de la negación y el Aufhebung de Hegel y no incluye a lo anterior, así como, por ejemplo, en este texto este texto, la inhibición, síntoma y angustia, es una muestra de ello, donde va poniendo uno contra otro, uno contra otro, uno contra otro, y al final consigue, en esa batalla que va librando entre si la angustia es producida digamos, desde la cantidad de excitación o es producida, o es producida por la represión, o la produce la represión, o produce a la represión, va consiguiendo hilaciones que van complejizando su manera de ver las cosas. Yo voy a intentar de ver, porque él tiene varias teorías. Él empieza en principio por la sexualidad, y bueno, la sexualidad infantil, ¿qué es lo que él describe? Él describe la sexualidad infantil. Lo que él llama inconsciente se refiere a la sexualidad infantil que es olvidada para todos, uno no la recuerda, pero que él dice que está en el fondo de toda la patología prácticamente. El ser humano es una especie, es un animal que obviamente tiene su biología, y Freud dice que quizá muy especial. El niño nace, él habla del trauma del nacimiento que no se refiere solo a que es estrecho el canal, la vagina para que pase una persona ahí, un proyecto de persona por la vagina. Desde luego que debe ser molesto ese viaje, pero bueno, no es eso el trauma del nacimiento. El trauma del nacimiento en realidad es digamos, el desorden que se produce dentro digamos, de la biología del recién nacido, qué sé yo, la carne, digamos, carne con herencia, con instintos, carne con instintos, con cierta herencia, pero vacío de representaciones, no nace con ideas ni nada por el estilo. Nace vacío y
con una tendencia. Si uno lo deja al bebé solito y lo mira, y lo mira, y lo mira, y lo mira, pasan 2 días, 3 días mirándolo hasta que el bebé grita, patalea, después deja de gritar, patalea y se muere. O sea que podríamos decir que hay una cosa inherente a la vida que es la muerte. Entonces, Freud dice, en realidad, o uno podría pensar de lo que dice Freud, el ser, digamos, los seres vivos, o por lo menos los seres, los mamíferos, somos, digamos, materia con, este, con energía dentro. La materia no soporta la energía, dice Freud. No se la banca en términos porteños y la tiene que sacársela. En términos de la física hay una diferencia entre la energía del mundo exterior con la energía que hay adentro de uno y tiende a igualarse. Entonces, la energía que está dentro de uno busca descargarse. A eso Freud lo llama el estímulo interior que busca la descarga. El bebé está repleto de eso y lo expresa a través del grito. Y Freud lo llama eso alteración interna en el proyecto. Se altera internamente porque evidentemente el bebé no tiene manera es lo único que puede hacer, no tiene manera de hacer nada, sus músculos, digamos, están en estado de inermidad total. Entonces necesita de que alguien haga algo, alguien haga algo. Los otros animales en general, al poco tiempo de nacer ya pueden empezar a hacer cosas. Por lo pronto acercarse a la madre, buscarla y levantarse y caminar. ¿Qué sé yo? Yo he tenido caballos, he visto he tenido una yegua que nació el potrillo. El potrillo a la hora se para y después va derecho hacia la mama de la yegua, madre. El bebé no puede hacer nada de eso, entonces depende absolutamente de algo que suceda afuera de él, que alguien haga algo, y a eso Freud lo llama, bueno, la más sería la madre, digamos, y que haga una acción específica, que sería calmarlo, conseguir que descargue, y entonces, primero tiene una tendencia que uno, si lo deja solo, se descarta totalmente. Esa tendencia, Freud la va a llamar pulsión de muerte. Hay una energía que se quiere descargar totalmente, pero empieza a aparecer como energías que son pequeñas descargas, que son las que producen el placer y la gana de vivir. Estas situaciones son producidas por personas que van dejando huellas en nosotros y huellas que son la memoria. La memoria va a inaugurar el psiquismo. El psiquismo para Freud es memoria, por eso es importante lo de la historia del movimiento psicoanalítico. La historia para Freud es esencial. Cuando nosotros psicoanalizamos a alguien, tratamos de entender de forma diferente a que la entiende él su historia, porque hay una parte de su historia que está oscura. Que está oscura quiere decir que está desconocida por el sujeto y que tenemos que develarla de alguna manera, y principalmente con el análisis de los sueños, con el análisis de los síntomas, con el análisis de todas las cosas que son fallas de la represión, en donde, digamos, la represión es
superada. Entonces, se va generando un psiquismo que básicamente se constituye de dos cosas. Energía, esa energía que busca descarga, y representación. Digamos, lo psíquico en sí es la representación. La representación va a decir cómo tiene que ser esa descarga. Entonces, a eso se le llama pulsión y deseo. ¿Cómo tiene que ser esa descarga? En principio, esto sucede prácticamente a todos los animales. El problema del ser humano es que esa pulsión y ese deseo tienen que... Los seres humanos han creado la sociedad y la sociedad tiene sus reglas. Entonces, que esas pulsiones y ese deseo tiene que acomodarse a las reglas. Para eso existe la educación de los chicos, que es un poco domarlos como uno doma un potro, qué sé yo. Y entonces, la doma va configurando el psiquismo particular que tenemos todos, que de alguna manera nos permite hasta describirlo, porque dentro de ello aparece el lenguaje, digamos. Pero bueno, las representaciones originarias, primeras son todas representaciones de cosas percibidas por los cinco sentidos. Básicamente los principales serían el oído y la vista. Por lo tanto, en general son representaciones de imagen. Pero bueno, pueden ser representaciones de olores, depende de la zona erógena con que uno vaya aprendiendo. Y bueno, y esto se concatena con toda una historia que tiene que suceder en la relación con esos objetos, primero con la madre, después con los objetos que siguen y a través de las zonas erógenas. El oral será básicamente con la madre o casi totalmente con la madre. También quizás en lo anal habría que ver hasta qué punto, pero bueno, después aparece el padre. Qué bueno que siempre está en la historia. Uno para nacer y vivir tiene que tener un padre y una madre, más allá de que esté presente o esté ausente. Esos son historias propias, pero uno sabe que nació de un padre y una madre. Esto hace a que toda esta historia previa, digamos, sea universal de los seres humanos. En cualquier civilización, he dado supervisiones a seres de otros lugares muy recónditos y de civilizaciones diferentes a la nuestra, que les pareció casi lo mismo, ¿no? Siempre parecía que estaba con sus salvedades que tenían, estaba analizando a personas de la otra cuadra. Entonces, este inconsciente, entonces, es un inconsciente, por un lado, universal, que tiene esas secuencias del oral, lo anal, lo fálico y lo genital, digamos, que habría que ver por qué es así y que tiene que ver con el predominio de determinadas zonas de acuerdo a las posibilidades que el chico va teniendo en su evolución. Obviamente de la importancia de cómo va conociendo el mundo y ese tipo de cosas. Es decir, entonces, tenemos una biología que básicamente viene a ser el monto de excitación, la cantidad de excitación, digamos, tan vilipendiada en algunos autores actuales, ¿no?
por el hecho de que una discusión filosófica entre el positivismo digamos, digamos, y la posmodernidad, la modernidad y la posmodernidad, en donde pareciera que lo único importante es el lenguaje. Desde luego que el lenguaje es importantísimo, y quizás no del todo estudiado por Freud, pero nace junto con él, digamos, la lingüística. Y bueno, Freud habla de representaciones que van cubriendo, que van siendo de cosa o de las cosas, y dentro de las cosas lo central es el objeto, porque de acuerdo a cómo voy entonces, y después de las palabras, que tienen que hablar de las cosas. Pero acá sucede algo, y voy a centrarme entonces, esto más o menos sería así, que digamos, que siempre que estamos hablando en metapsicología de representaciones, no son representaciones cualquiera, son representaciones investidas. ¿Investidas con qué? Con energía. La energía que busca con la representación, hacia dónde tiene que dirigirse, qué tiene que hacer. Y está en el lugar está la represión que dice, no, ahí no, esto es lo particular, no, eso no. Entonces, ese choque permanente es lo que nos dificulta nuestro acceso a la posibilidad del placer o a las dificultades del placer. Eso por un lado. Pero yo que Freud en este texto se circunscribe tratando de relacionar los problemas patológicos que ve, centrados siempre en las neurosis. Freud habla de las neurosis, pero bueno, uno con esta descripción que él va haciendo, uno puede llegar a tener incluso conclusiones sobre la patología narcisista, que la describe él, y la describe muy bien, con teorías importantes sobre cómo funciona, qué es lo que pasa. Que parecería que es la que está predominando ahora, porque parecería que quizás no predomina tanto la represión como la represión tipo histeria, cosa que yo estoy en desacuerdo, porque yo veo histeria por todos lados, y por otro lado, eh, la, eh, ¿cómo se...? Es decir, su relación en este texto con la angustia y con... entonces, él pone en tela de juicio su teoría anterior de la angustia, que era producida por la represión. ¿Qué quiere decir que es represión? La represión es lo que cambia el efecto a las cosas. Aquello que era placentero, que era el chupetear a la madre, tocarla a la madre, mover el vientre como regalo hacia ella o ese tipo de cosas, ese vínculo con la madre, tanto de la nena como del varón, eh, eh, entra en conflicto sería con la represión. Y Freud dice al principio con la represión de que, de que lo genital o lo fálico, lo fálico, digamos, sería la sexualidad reconocida como tal por la sociedad, no tiene que tener acceso al psiquismo, o sea, no tiene que realizarse. ¿Por qué? Porque, digamos, se prohíbe, hay una máxima total que es la prohibición del incesto, que en realidad a lo que se busca justamente eso, es a quitarle la madre en lo que es en la satisfacción genital al chico y el padre a la nena.
Pero bueno, entonces Freud dice, la represión produce la angustia, pero después dice, no, quizás es al revés. Quizás es la angustia la que produce la represión. ¿Y por qué la angustia? Entonces la pregunta que es, ¿y por qué la angustia? ¿Por qué el satisfacer una pulsión? ¿Por qué? Porque choca con muchas cosas. Primero choca con los ideales de lo que es social, que es básicamente, pero además con una cuestión concreta, que es el tema de cómo entiende un chico la diferencia de los sexos. Entonces, la diferencia de los sexos empieza, digamos que la representación de cosa del chico en el deseo genital sería la representación de la vagina. Porque Freud dice, inclusive en Juanito, de que el chico empieza a querer usar el pene como algo para penetrar algo, una cosa así. O sea que esto dejando de lado todas las pulsiones de autoconservación y además que complejizan todo el esquema, ¿no? Pero entonces, ¿y por qué se producía angustia? En el recién nacido se produce por la inmensa cantidad que tiene, el grito, la inervación vascular. ¿Qué es la angustia? La angustia son reacciones físicas con una sensación particular de displacer, pero que la caracteriza, que son sensaciones físicas, ¿qué quiere decir? Taquicardia, hipernea, hipersudoración, en fin, en el texto sobre la neurosis de angustia especifica todo, digamos, todas estas sensaciones que son básicamente físicas que definen a la angustia. O sea que la angustia es algo físico, pero que bueno, obviamente tiene que ver con hechos relacionados con las representaciones, por lo tanto, y no solo tiene que ver con las representaciones, tiene, como dijo Paulina Palacio, también hay una angustia que tiene que ver con lo mecánico, con la mala descarga de la cantidad de excitación, de esa energía que busca igualarse con el medio en términos de la física, ¿no? En parte en la vida y del todo en la muerte. Por lo tanto, la pulsión de muerte y la pulsión de vida, en última instancia, tiene que ver con una misma energía, que de acuerdo a cómo a su historia, siempre se va psicologizando. O sea, que la primera, la descarga total, es descarga total. Nosotros la llamamos muerte. Pero en realidad lo que busca energía es la descarga total. Entonces la descarga total siempre está en la energía, en cualquier energía, pero se arregla con descargas parciales, que son los placeres, el placer. Ahora, de todas maneras, a la larga gana la descarga total, porque todos nos morimos. La definición de la vida es que termina en la muerte. Así que en eso Freud coincide con que la vida es el camino hacia la muerte, coincide hasta con Heidegger, digamos, ¿no es cierto? En realidad es ese camino que el sujeto busca alargarlo, porque la vida es lo único que tiene, y busca alargarlo con placer. Pero la represión, el superyo, todo lo que tiene que ver con lo social, buscan impedir eso. Y este es el conflicto que genera las patologías y genera la angustia.
la angustia interna, porque también hay angustia ante los hechos concretos de la vida. Freud lo llama angustia realista. Qué sé yo, o sea, uno lo encierran como fantaseaba Juanito, decíamos, con el caballo que iba a entrar en el cuarto y lo iba a morder, cosa media rara, que entrara un caballo en el cuarto. Pero bueno, uno puede suceder que uno entre en la jaula del tigre, qué sé yo. O puede suceder que venga un ómnibus y lo lleve a uno por delante, o esas cosas que a uno lo mantienen con cierto estado de expectación, como se llama Freud, de alerta, y que en el caso, por ejemplo, de la neurosis de angustia es casi el síntoma central. Pero bueno, puede existir angustia, existen angustias, pero esas no son angustias neuróticas, esas son angustias realistas. E incluso, dice, la angustia neurótica en el chico es realista. En el chico, si tiene miedo, si tuviera miedo que el padre lo castrara, tendría razón, digamos. Tendría razón porque el padre busca castrarlo. No físicamente como él piensa, sino lo busca castrarlo de alguna manera. Busca quitarles, digamos, sus pulsiones para que pueda ser un ser social. O quitarle, o frenarlas, o manejarlas mejor. Y en ese sentido es realista porque además él tiene todas las intenciones de matar al padre. ¿Por qué? Porque es su rival con la madre. Por ejemplo, yo me centro en el varón porque me es más fácil, porque soy Pero bueno, después en todo caso podría hablar más de la mujer, que lo he hecho escrito bastante. Pero bueno, lo que les quiero centrar entonces, que la representación y la energía es lo biológico, digamos. La representación es el recuerdo de lo social, pero es el recuerdo social, y eso es la psicología. Digamos, Freud dice que la representación es una expercepción. Por lo tanto, todos nuestros pensamientos en realidad podemos pensar con las cosas que conocemos, con las cosas que no conocemos, no. Ahora, por los medios de comunicación tenemos conocimientos, y por los libros o lo que fuere tenemos conocimientos lejanos de las cosas, pero no es lo mismo, qué sé yo, hablar de España, del recuerdo, digamos, de la foto de España, que de ir a España. No es lo mismo. Por lo tanto, esas son como las representaciones cosas, Freud lo llama, y son esas las representaciones cosas las más valederas para la pulsión, pero el ser humano tiene esta diferencia con los animales, además de la prohibición del incesto, es que tiene la palabra, y con la palabra puede pensar las cosas desde distintos ángulos. Eso va generando, digamos, eso, y la instalación del superyo, que tiene un plus, genera un plus de pulsión de muerte, digamos, que lo hace al ser humano más agresivo que los demás, pero más agresivo en el sentido de pulsión de destrucción, ¿no? La prueba está que estamos siempre en guerra, digamos, ahora estamos a punto de destruir el planeta directamente, estamos ahí caminando sobre el hilo permanente, y ese superyo que Freud dice, ese superyo que se instala como forma de identificación con la figura paterna, con el padre, o quien ocupó su lugar, ese superyo no es el padre, digamos, como bien lo trabajó bastante bien Melanie Klein, ese superyo es producto
de identificaciones secundarias, dice Freud, sobre de esa figura que tiene que ver con las cosas que uno proyecta en el padre. Si uno quiere matarlo, evidentemente piensa que el padre quiere matarlo a uno, o tiene miedo de la venganza. Y en ese sentido, Freud dice, eso es angustia realista. Y angustia realista también es la angustia de castración, porque la angustia de castración simplemente se basa en la diferencia de los sexos. El chico, ¿por qué castrado? Porque castrado porque hay personas que tienen el pene, que es el órgano central de, la- de lo genital, de lo que en realidad sería fálico, que algunos tienen y otros no. Ahora, eso que algunos no, coincide con lo que uno busca en la mujer. Uno busca en la mujer es eso donde meter el pene concretamente y se encuentra con que falta el... Entonces, desde el punto de vista de la libido heterosexual, eh, uno tiene, digamos, atracción, pero desde el punto de vista de la libido narcisista tiene terror, sería así, el chico se aterroriza porque ¿qué pasa? Me puede pasar a mí lo que le pasó a ella. Entonces, es como una confirmación. En ese sentido, Freud dice, es una angustia realista el que tiene el chico. Entonces, bueno, esta angustia en la que coinciden la misma imagen prácticamente de la vagina como imagen atractiva y imagen terrorista, es reprimida y olvidada. Pero no, digamos reprimida y olvidada, pero bueno, pero en algunas patologías va a seguir. Y eso es lo que es el centro, es lo que transforma al placer en displacer. Pero dice, cambia el afecto. No es que cambia porque, bueno, hoy llueve, estoy distinto, no. Digamos, acá hay una cosa central que hace que lo que era placentero pase a ser angustiante. Y junto con ello todo lo anterior, lo anal y lo oral. Y, digamos, se configura el superyo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, esa angustia del neurótico eh, esa angustia de castración, y bueno, después verán las otras angustias, etcétera, etcétera. Pero ahora, Freud dice ahí, esas angustias son recuerdos, recuerdos de situaciones traumáticas. La situación traumática fue la visualización de la diferencia de los sexos, por ejemplo. Eh, y en el caso de la anterior, que es la pérdida de objeto, el objeto era, digamos, no era reconocido como tal prácticamente hasta casi el año, a los 9 meses empieza a reconocerse al objeto como que es algo separado a uno, por varias causas. Primero por deficiencia quizá de la percepción, ¿no? Pero además de eso, por el hecho concreto de que eh, digamos, uno no puede realizar nada. Entonces, lo que hace la madre, la madre no es considerada madre, es considerada yo soy la madre. Freud dice eso, digamos, yo soy el objeto. En la medida en que el objeto es placentero, porque yo me rijo por el principio del placer, yo quiero placer. Entonces, cuando no está la madre, empiezo a sentirme mal. ¿Por qué? Porque la madre, ¿qué hace? Es la que lo calma, es la que disminuye estas tensiones cuantitativas que generan la angustia automática. La angustia automática es la transformación de la cantidad excesiva que quiere dentro del aparato y produciendo esa sensación displacentera. Esa angustia automática empieza a transformarse en la medida en que el bebé empieza a reconocer, porque, entre otras cosas, porque va creciendo, digamos, ¿no?
se puede parar, se puede sentar, empieza a poder más muy y se da cuenta, porque además tenía una forma de ver que los cuerpos terminan acá o empiezan allá, la diferencia entre un objeto y una persona. Entonces empieza a reconocer a la madre como objeto y en eso empieza a tener angustia cada vez que se va, cada vez que se va, cada vez que se apaga la luz, cada vez que, que no reconoce la voz, cada vez que aparece una persona diferente, etcétera, etcétera. Tiene ese periodo hasta que poco a poco va aprendiendo. Por eso se llama angustia de pérdida de objeto, que no es la que tenemos en el duelo o es la que predomina en la melancolía, digamos, ¿no? Y habría Doctor que ver. Valls, Doctor Valls, lo siento lo muchísimo siento, tener que lo siento interrumpirlo, tener que pero interrumpirlo, ¿será posible que pero pueda ir sería posible cerrando ya? Y su abreviar disertación su está explanación que está bellísima, pero tenemos una buenísima, limitante que es pero el tiempo, por tenemos una favor. limitación de Gracias. tiempo. Sí, yo la verdad que estoy hablando, ¿cuánto tiempo más me das? Le pido, por favor, Que termine ya. ¿piensa que más 3 a 5 minutos serían suficientes? Sí, sí, no, simplemente quería centrarme en el hecho de que, bueno, si lo que va descubriendo Freud es entonces que por un lado la misma representación va produciendo, eh, al ir reconociendo la realidad, diferente tipo de angustias. Una es la angustia de pérdida de objeto, es la primera, que no es que desaparece cuando aparece, pero que en los psicóticos es la predominante, sería así. Especialmente en la melancolía, incluso en la esquizofrenia. En la esquizofrenia, por miedo a a la angustia de pérdida de objeto, el- el psicótico en realidad rompe con el objeto y lo pierde, digamos. Y se rellena con las palabras. Entonces puede hablar, incluso parecer más o menos normal, porque yo que trato psicótico, uno se cree que están curados, y porque ya están, digamos, razonamiento, pero bueno, están apoyados en uno, porque el yo es uno, ¿no? Tienen el problema, como decía Paulina Palacio, la que maneja la angustia ahí es el yo. Cuando me pierde a mí por alguna causa, o porque deja, o porque se cree que ya está curado, o porque la familia lo saca, o por lo que fuera, o por dificultades económicas, o lo que sea, este, vuelve a la psicosis anterior, digamos. Eh, y es interesante que con el tiempo han aparecido este tipo de psicosis, los borderline, que de alguna manera uno percibe que la angustia central que tiene es otro tipo de angustia, es la angustia automática, es la angustia que está ahí siempre fuerte, digamos, ¿no? Y que no se cura con un Valium, la angustia automática. Desde el punto de vista psiquiátrico hay que darle quetiapina o lo que fuera, otro tipo de drogas, porque es mucho más fuerte. No es, digamos, el temor a la impotencia, por ejemplo, que tiene el varón en general ante digamos, el coito con la mujer, concretamente, del que puede defenderse de mil maneras, pero bueno, que la impotencia no es nada agradable y, bueno, a veces la angustia de castración predomina en neuróticos que les imposibilita acceso a la vida importante, ¿no? En fin. Un poco enredado, como es Freud. Yo trato de alguna manera de organizarlo a él, pero bueno, puedo hacerlo cuando escribo. Ahora, cuando hablo, imposible, porque Freud es tan rico, hay tantas cosas que uno tiene que agregar cada vez que dice algo,
es prácticamente imposible, digamos, hablarlo y en eso les pido disculpas, porque pues yo puedo seguir hablando. Yo he dado conferencias en, en España, 4 horas hablando de Freud, 4 horas, no media hora, 4 horas. Yo ya estaba, por favor, descanso, no, una cosa así, 4 horas. En España tiene esa. Y para colmo, como yo tengo ascendencia española, parece que es atractivo y han publicado libros, varios libros han publicado míos. Y bueno, Doutor, les cuento eso nada más. seria, Creo que más o menos algo dije al respecto, la diferencia entre la angustia automática, que en el caso de la psicosis, al romper con la representación cosa, lo hace como diciendo, bueno, ahora no voy a tener más problemas, pero se inunda de la cantidad que ahora ya no tiene representación, y la representación era la que domaba a la cantidad. Entonces ahora queda con angustia automática, una angustia terrible, que no sabe para dónde va a ir y que trata de explicar con las palabras. Y con las palabras consigue disminuir un poquito, y entonces empieza a disminuir y restaurar el narcisismo herido, que por eso es que rompió con el objeto, porque el objeto no lo quería, o él sentía que no lo quería. Y bueno, esto obviamente se edifica en la historia. Ahí estoy con Paulina Palacio, cómo se mezcla la historia con todo esto, ¿no? Y bueno, uno trata de rearmar la historia, y ahí está todo lo enredado de la teoría freudiana que a mí me hizo escribir el diccionario en el sentido de que son todas cosas que se sueltan, pero que están todas conectadas entre sí. Y en ese sentido es una teoría del ser humano la más completa que he doutor, escuchado. Esto no es doutor filosofía, Valls, esto no es filosofía, esto es clínica, doutor digamos, Valls, observación del paciente y conclusiones, ¿no? Teóricas o ideas teóricas que pueden ser diferentes, con pequeñas diferencias, esta o el otro, pero que bueno, que Freud, con su con su inmensidad, de nuevo, genial, puede discutir con cualquiera, digamos, con cualquiera de sus discípulos que aparentemente se creen que lo han superado, pero se creen que lo han superado, pero no lo han superado para nada. Este es el tema. Han agregado pequeñas cositas en algunos casos y nada más. Bueno, esto es lo que quería decir. En media hora, mucho más no se puede. Doctor Valls, doutor Valls. personalmente quiero, Pessoalmente, eu teria tendría imensa satisfação una em gran escutar por satisfacción quatro sería para horas mí ou poder mais. escucharlos por 4 horas o Eu más. penso Yo creo que que Paulina Paulina hizo un fez um rescate de la resgate relación de da Freud con relação de su Freud contexto, com o seu contexto 1926, em y usted 1926, e o senhor rescató la resgatou otra a fase, outra digamos, incluso del face, digamos, psiquismo y su inclusive do relación con la psiquismo, que biología, é a sua relação com a ¿cierto? biologia. El Tá? psicoanálisis no es Psicanálise filosofía não é justo porque filosofia guarda una justamente íntima porque guarda relación con la íntima relação biología, ¿cierto? com a biologia, Eh, né? Psicanálise Era Freud ciencia considerava uma natural, ciência considerado por natural. Freud. Então, Entonces eu entendí que entendo que las as presentaciones apresentações fueron muy foram ricas, se muito ricas, complementaron y muito realmente es una complementares e pena que que no tengamos realmente é más uma pena não tiempo. termos mais Pero como tempo. empezamos un poquito Como nós tarde o começamos atrasados, um bueno, pouco yo atrasados, sugiero que eu podamos sugiro pasarle la que nós palabra possamos dar a a palavra una para intervención uma de intervenção alguien da de plateia, aquí, del né? público, ya que Uma no vez que tenemos não mucho teremos tiempo tempo para para nos alargarnos, para alongar. seguir conversando. Entonces, si Então, alguien se quisiera alguém gostaria de manifestarse se a través del manifestar chat o pelo levantando la chat, mano ou para hacer levantar a algún mão comentario, abriendo el para fazer micrófono o comentário hacer alguna ou pregunta, uma por pergunta, favor, la por palabra favor, está ahora con fique à vontade. A ustedes. palavra está com a plateia. Creo Creio que que o están todos pessoal está pensando en ir a pensando em comer, ir para o ¿cierto? almoço.
¿Alguien que quiera hacer una intervención? Bueno, voy a hacerla yo Eu vou entonces a fazer uma esta breve breve intervenção, intervención. então, Yo entiendo que e se eu entendo relaciona justo que con lo se que dijo el relaciona doctor com o Valls. que o Dr. Valls Nosotros disse, nacemos, de que disculpe, nascemos ¿surgió cá. aquí alguien Opa, que quiere surgiu hablar? ¿Alguien quiere hablar? Sería muy uma pessoa bueno. se ¿Alguien levantó manifestou? la mano? Sí. Sí. Bien, Eu vou claro. só Entonces complementar sigo. com Solo comentário do complemento con un Freud, comentario na de lição Sintoma e Freud, Angústia, quando ele diz que cuando o dice sintoma Freud que el amarra a síntoma angústia. Né? Ou seja, amarra, quando une temos a la uma angustia, está representação, unido temos a la uma angustia. Cuando possibilidade tenemos de una amarrar a angústia, representación, essa tenemos angústia la se posibilidad de transforma amarrar, de numa unir angústia que a la pode angustia, causando una entrar numa angustia narrativa. que puede Né? entrar Mas eu en encerro meu una comentário para dar narrativa. a Era un palavra comentario para para pasar o ahora la palabra Juan a quien José levantó Calceta. la mano. Juan José, por favor. ¿Puedo hablar? Sí. Primero me pareció excelente la intervención de la doctora Paulina, ambas por supuesto, pero me pareció muy importante la erudición que desarrolló para investigar el contexto o las condiciones de producción de los conceptos freudianos. Me quedé fascinado con eso. Pienso que de todos modos, una vez que los contextos son producidos, después deben integrarse a la teoría y valen por sí mismos, más que por el contexto en que fueron producidos. Y en ese sentido, quisiera hacerle a la doctora Paulina una pregunta con respecto a lo que planteó al final acerca de conceptos como, por ejemplo, la forma del complejo de castración en la niña, y si ella, que es también analista de niños, cree que no se observan en las manifestaciones neuróticas de las niñas en la actualidad cuestiones como lo de la envidia fálica. Si no aparece el sentimiento de inferioridad como formación cicatricial sobre la envidia fálica, y en el análisis aparece la envidia como determinante. Simplemente eso. ¿Contesto? Sí. Hola, Juan José, buen día. No, claro que aparece. O sea, recuerdo el caso con una niña con la que trabajé a sus 4 años, y parte de nuestro juego, parte importante de nuestro juego en el consultorio era que Barbie hacía quesadillas para Ken, para que llegara a cenar, ¿no? Y entonces mucho de lo que hacíamos era jugar con Play-Doh, con plastilina, y hacíamos quesadillas, ¿no? Y después poníamos la mesa para que llegara a cenar la familia, y siempre al Ken, ¿no? A la figura hombre, ¿no? Del juego, le daba 4 quesadillas y ella le servía 2 a Barbie, ¿no? Y cuando yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué 2 a Barbie? Me contestó, porque una dama siempre come menos, ¿no? Entonces, a los 4 años ya está instaurada, ¿no? Toda una red alrededor de cómo una dama siempre come menos y molesta menos y cruza las piernas y es más discreta y ocupa menos espacio, ¿no? O sea, claro que se ve en el consultorio, ¿no? Porque somos sujetos sociales, como decía el doctor José Luis, ¿no? O sea, la historia la vamos encarnando también. Entonces, sí, por supuesto que se muestran en la clínica, en adultos y en niños, pues, ¿no? No sé si contesto un poco. ¿No cree, Paulina, que la eficacia de esa construcción social acerca de la inferioridad femenina radica precisamente en el hecho de que coincide con una teoría sexual infantil que debería estar condenada a la desaparición, pero que las condiciones sociales mantienen viva y persistente por el resto de la vida? Digo, a ver, yo creo que esta frase, ¿no? Que la niña entonó de una dama siempre come menos, ¿no? Lo dijo hasta con un tono que habla también del contexto social, ¿no? O sea, yo no sé si es una frase que se la inventó ella solita o más bien coagula, ¿no? Todo lo que está viendo representado en lo familiar, en lo escolar, en lo social, ¿no? En el mundo entero. ¿No? O sea, no sé si tendría que estar condenada a desaparecer. Yo diría que sí, porque tenemos que... El problema, creo, es cuando estas diferencias sexuales se traducen en diferencias de derechos humanos,
¿no? Por O sea, supuesto, por supuesto. ujú, Pero la sí, eficacia está ahí, la eficacia está en sí, que se superponen. se superpone. Sí. Sí. Ujú. Totalmente de acuerdo, Juan. O quizás una dependa de la otra, porque quizás que lo social en parte influye sobre lo individual y lo individual influye sobre lo social. Una circunstancia social es la suma de individualidades, con una Ujú, particularidad diferente, pero bueno, es una suma de individualidades en última instancia. sí. Este, Justo el motivo de consulta de esta niña, recuerdo, ahorita ya es toda una adolescente, pero el motivo de consulta de esta niña era que permitía que la trataran mal en el kinder, en la escuelita, ¿no? Era maltratada por compañeritos, ¿no? si maltratada tiene que ver con el masoquismo, ¿no? Ujú. Pues sí, lo permitía, no se defendía, porque a una dama Freud le habla toca de menos, masoquismo ¿no? femenino. Dice masoquismo femenino. En la mujer y en el hombre. Él dice que quizá femenino, no sé por qué le pone femenino. Yo pienso que debe ser porque debe ser algo de la mujer que el hombre imita o que quiere ubicarse en algunos casos, ¿no? Como, en fin, todos pasamos por una época masoquista o sádica, obvia, que es el sadismo anal, digamos. En esa época donde aparece toda la pulsión de poder, el sadismo, el masoquismo, todavía no está definido qué es hombre, qué es mujer, o qué es castrado, qué es fálico, pero sí aparece el masoquismo y el sadismo, ¿no? Por ejemplo, El nombre de los lobos que describe Freud, eh, él decía que era un nenito, este, eh, ¿cómo se llama? Sádico, digamos, originariamente y se vuelve masoquista en el vínculo con la hermana. La hermana lo empieza a toquetear y el tipo le gusta que lo toqueteen. Como cualquiera, digamos, sería así. Y le empieza a gustar lo pasivo más que lo activo, ¿no? Y desde ahí se pasa al masoquismo, desde luego. Porque además de eso, las pulsiones tienen en pulsiones, tienen pulsiones, dice que pueden transformarse en lo contrario o volverse contra sí mismo, ¿no? Esas son las primeras formas de defenderse de la pulsión. Eh, o de defenderse o de satisfacerla de dos maneras, sería así, ¿no? Este, en fin, pero bueno, dice que es previo a la represión que hace que se olvide, que uno se olvide que uno fue masoquista o fue sádico. Se olvida. Bueno, pero en algunos momentos de urgencia aparece eso, en la pareja o lo que fuera, ¿no? Y uno lo ve cuando trata Bom, problemas de pareja, por ejemplo, ¿no? Bueno, bueno, agregué una nota, digamos, a lo que preguntaba Juanjo. Calceta. muito, muito obrigado. Muchas gracias. Pessoal, vou Vean, passar a palavra então para voy a o pasar la palabra Eduardo a e depois Eduardo estão encerradas as y inscrições, después ok? ya cerramos las Eduardo, por favor. participaciones. Eduardo, Sí, muchas adelante. gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles siempre a toda la organización, a Paulina, Igor, José Luis, muchísimas gracias. Y un poco es nada más un comentario rápido en relación con lo que estaban hablando. Justamente, digo, a través de la lectura del trabajo de Paulina, la importancia justamente de la contextualización de lo social para poder entender justamente, digamos, la creación metapsicológica de Freud y en relación justamente con este concepto de la vida de pene, pensaba mucho también en este refraseo que hace Laplanche de la cita de Freud, Anatomía es destino, en donde él pone destino es anatomía, en donde pone justamente que el destino es aquello que crea la anatomía, o la lectura de la anatomía, la lectura de los cuerpos, y que ese destino va a estar inevitablemente trazado justamente por estos mensajes, ¿no? Que las infancias reciben, ¿ok? De las figuras adultas en esta cuestión de la situación antropológica fundamental, y cómo justamente vamos viendo que más allá de una anatomía, como en el sentido a lo mejor biológico,
entendemos una anatomía que está completamente trazada por esos mensajes sociales que yo esperaría que en algún momento sí se pudieran justamente romper y poder justamente crear una nueva comprensión. Y eso también justamente lo decía Laplanche utilizando esta cita para poder plantear nuevas formas de comprender incluso la cuestión de la castración desde una lectura como mucho más abierta en el plano, digamos, como entendido de lo social. Lo mismo lo plantea Butler, ¿no? Que Paulina lo mencionabas también en cómo retomaba Reiter, ¿no? Entonces, bueno, digo, un poco quería hacer como un cierto tipo como de metalectura del trabajo, porque creo que lo mismo que tú haces en tu trabajo sobre inhibición, síntoma de angustia, Paulina, es un poco creo que lo que se plantea en la lectura de que no podemos descontextualizar incluso, ¿no? La lectura del cuerpo anatómico como un cuerpo que también va a estar impregnado de lo social. Entonces, bueno, nada, nuevamente agradecerles muchísimo a todos y ha sido un placer. Muito bem, um Muy comentário bien. final, então, por Comentario favor, final se o Dr. entonces. Valls Doctor e a doutora Valls, Paulina doctora quiserem fazer uso da Paulina, palavra. ¿quieren hacer uso de la palabra para ya cerrar nuestro No, pues evento de hoy? agradecer mucho el espacio. De verdad, creo que es muy importante que también pensemos contextualizada la obra freudiana en nuestro contexto latinoamericano. Yo muchas gracias por la invitación y también muy contento de poder participar y decir algo. En general, repito bastante a Freud, algunas cositas le agrego, pero o le agrego o las digo a mi manera, que en realidad como lo entiendo. Muy Y bien. bueno, y como me parece más factible que uno puede ver. Esto de, por ejemplo, de que la energía sea la misma, que es inevitable, porque uno tiene en distintas zonas del cuerpo tiene distintas energías. Uno tiene una sola energía. La energía tiende a igualarse con el medio, y cuando consigue igualarse con el medio es cuando uno se muere. Ese es el tema. Sería cuando se descarga totalmente. Entonces, en el camino está toda la vida, lo que tratamos de prolongarla, digamos, con las representaciones y los deseos y las pulsiones, por eso ahora lo que pasa es que son todo lo opuesto. La vida es lo opuesto a la muerte. Y entonces estamos en lucha entre pulsión de vida y muerte. Y que la manera de sacarse, en gran parte, de sacarse la pulsión de muerte de adentro, es agrediendo, que es lo que hace el bebé cuando puede. Si pudiera, la mataría a la madre, pero bueno, la madre tiene que domarlo a esa fiera, digamos. Y la doma con su ternura, digamos, con su amor, con su Her Majesty the Baby, qué sé yo. Y, digamos, y su narcisismo también. Prácticamente la siente como una cosa de ella, que de hecho lo fue, salió de su cuerpo. Y le cuesta al bebé ser alguien o ser uno y reconocer a la madre propia, porque también salió de ese cuerpo. Y además siente el amor de la madre, qué sé yo. Es una complejidad que se va dando paulatinamente y que va siendo lenta con sus idas y vueltas, que son los caminos de las pulsiones, ¿no? Muito bem. Muy Paulina, bien, muchas muito gracias. obrigado. Paulina, muchas Gisele, muito gracias. obrigado. Y Excelente José Luis, atividade. muchas gracias. E para Excelente aqueles actividad. que quiserem Para continuar, aquellos que então, quieran seguir trabalhando a trabajando el psicanálise, temos psicoanálisis, novo webinar tenemos un no nuevo dia 30 webinario el de día maio 30 de e mayo. esperamos a todos no Esperamos a Congresso todos da en el FEPAL em Congreso de Santiago de FEPAL Chile. en Santiago de Muito Chile. obrigado pela Muchas audiência, muito gracias por obrigado su pelas audiencia, perguntas, por la pelas audiencia, por las preguntas, participações por las e pela participaciones permanência y conosco. por permanecer con nosotros. Muchas Bom final de gracias. semana. Buen fin de semana para todos ustedes.